Así que bueno, le damos gracias a Dios que podemos un día más estar en su casa, en su presencia, ¿sí? ¿Sabe que abra su Biblia allí en Lucas capítulo 18 una vez más? Venimos viendo la vida del joven rico, un joven que se presentó ante el Señor y le dijo: Señor, tengo que saber qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Amén. Y cada historia que leemos de la Biblia, hermano, bueno, hay gente que lee la Biblia como si fuera un cuento, amén. Yo quiero decirle que la Biblia es un libro real, ¿sí? Y hay muchos libros de la Biblia que son históricos, que cuentan un pasado histórico, y algunos un pasado futuro, amén. ¿Por qué pasado futuro? Bueno, cuentan algunas cosas que han sucedido, pero son libros proféticos que cuentan cosas que van a suceder. ¿Las veremos nosotros? No sabemos. Lo que sí sabemos es que van a suceder. Amén. Ahora, el Señor estaba bendiciendo a los niños y se presenta un joven, un principal, adinerado, y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: los mandamientos conoces. ¿Cuáles? Le dice el joven. Entonces el Señor le empieza a relatar los mandamientos en relación de nosotros con las personas. Los mandamientos son 10. Los primeros 4 nos habla cómo debemos nosotros actuar conforme a Dios, y los otros 6 comienzan en el número 5 diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y después con el prójimo, amén, con nuestra relación con el prójimo. Nadie jamás, nunca ha cumplido los 10 mandamientos. Solamente el Señor Jesucristo, amén, es el único que pudo cumplir los 10 mandamientos. Bueno, el Señor nos deja 10 cosas para hacer y no podemos cumplir. Bueno, por eso tuvo que mandar a Cristo, porque Él sí podía cumplirlas, y por medio de Cristo nosotros hoy podemos ser perdonados de nuestras transgresiones contra Dios, de nuestro pecado contra Dios. Bueno, Dios crea a Adán y a Eva para que tengan comunión con Él. Por medio de la desobediencia, por medio entra el pecado al mundo y se rompe la relación del hombre con Dios. Cuando digo hombre, digo mujer también, de la raza humana con Dios. Entonces tenía que venir otro para restaurar esa relación. Pero ese otro tenía que ser santo, puro, sin mancha, sin pecado. Bueno, nadie. El único que pudo fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Nacido de mujer, pero en su concepción no hubo varón. Fue un milagro de Dios. Amén. Bueno, es importante que nosotros entendamos esto. Si no creemos esto, no creemos en Cristo. Amén. Ahora, cuando el Señor comienza a predicar, un día se encuentra bendiciendo a los niños y se acerca a este joven haciendo esta pregunta, y el Señor le dice: bueno, no robarás, no matarás, no defraudarás, no chismearás. Empieza a decir varias cosas, ¿no? Y entre esas le dice: bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice: he guardado todo esto desde mi juventud. Entonces el Señor, conociendo el corazón del joven, le dice: una cosa te falta. Una sola cosa te falta. Y yo me imagino un muchacho ahí expectante, ¿no? Una, uy, qué bueno. Una y listo. Una y terminamos. Una y heredo la vida eterna. Y el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Y dice que el joven automáticamente se entristeció. Bueno, a raíz de esta parábola, o de esta historia que sucedió, algunos se han ido para el otro lado, ¿no? Y dicen que tener cosas es malo. En realidad, hermano, lo que Jesús nos enseña por medio de esta historia es que si nosotros tenemos algo en lugar de Dios, eso es malo. Amén.
¿Por qué? Porque el Señor después dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice que ningún rico va a entrar en el reino de los cielos. Dice que van a ser pocos los que van a ir. ¿Por qué? Porque los ricos confían en sus riquezas. Amén. Y si yo confío en la riqueza, no confío en Dios. Y si no confío en Dios, estoy pecando. Porque Dios tiene que tener el primer lugar en mi vida y en mi corazón. A veces nos cuesta entender esto. Y decimos, ¿cómo? ¿El Señor tiene que estar antes que mi esposo, antes que mi esposa, antes que mis hijos? Por supuesto que sí. ¿Pero por qué? Porque Él es el único que puede guardar la vida y los corazones de su esposo, de su esposa o de sus hijos. Porque por más que usted ame mucho a su esposo o a su esposa o a sus hijos, usted no puede cuidarle y guardarle de todos. Pero Dios sí puede. Amén. Y si yo tengo a Dios en primer lugar en mi corazón, Él va a guardar a mi esposa, a mis hijos. Amén. Ahora, ¿qué significa que Dios tenga el primer lugar en mi corazón? Bueno, significa que yo debo vivir por Él y para Él. ¿Cuándo vivo por Él? Bueno, yo vivo por Dios cuando entrego mi corazón a Cristo. Le digo, Señor, aquí está mi corazón. Viví mi vida como quise y como pude. Algunas cosas me salieron bien, otras mal, pero estoy más golpeado que rodilla de zapatero. Necesito que me ayudes. Entonces, cuando yo reconozco que Cristo es Rey y Señor y entrego mi corazón a Él y le digo, de hoy en más quiero vivir contigo y quiero que tú vivas en mi corazón y que me perdones por todas las cosas que hice mal contra ti. Ahí el Señor se sienta, ¿no? Figuradamente, en nuestros corazones, en el trono de nuestro corazón. ¿Sí? Y comenzamos a vivir una vida con Cristo. Ahora, comienza un orden en nuestra vida. Comenzamos a tener que cambiar y dejar muchas cosas. ¿Por qué? El simple hecho de venir a la iglesia no nos convierte en cristianos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si nosotros nos metemos en un garage, no somos un auto. Uno es lo que es. Y nosotros somos cristianos si hemos aceptado a Cristo en el corazón y si damos fruto de que lo que hemos aceptado verdaderamente está ahí. Amén. ¿Qué es dar fruto? Es que se vea. Nuestras acciones van a hablar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Ahora, este muchacho precisamente eso tenía que hacer. Tenía que mostrar con acciones lo que había en su corazón. Y mostró con acciones. Porque muchas veces decimos, no, yo no muestro, o no se ve. No, escúcheme. O malo o bueno, muestra. O buen fruto o mal fruto, vamos a dar. Amén. O fruto que agrade a Dios o que no agrade a Dios, vamos a dar. Ahora, está en nosotros que vamos a elegir. Ahora, primero, el Señor lo que busca es el primer lugar en nuestro corazón. ¿Por qué? Bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Sí? Tenemos que amar al Señor con todo lo que somos. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra fuerza, con nuestros pensamientos, con todo, hermano, con nuestra alma. Amén. Debemos amar al Señor. Y amar al Señor con nuestra mente dice que tenemos que tener al Señor en nuestros pensamientos. Amar al Señor con nuestro corazón, que Él tiene que ser el dueño de nuestras decisiones, de nuestra vida. Amar al Señor con toda nuestra fuerza es que cuando hagamos conforme al Señor. O a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Nosotros, hermanos, no somos movidos o direccionados por palabras de hombres o de personas. Y usted me va a decir, bueno, pastor, pero usted está hablando en la plataforma. Pero yo no estoy hablando mis palabras. Yo estoy hablando la palabra de Dios. Y los cristianos no somos guiados por un pastor o por un líder. Los cristianos somos guiados por la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios la que nos mueve, la que nos guía, la que nos impulsa y la que nos da la fortaleza para que podamos seguir muchas veces adelante. Pero para que eso suceda, yo debo darle el primer lugar al Señor. Lo segundo que le deja a este joven es que debe confiar en Dios ciegamente, no en sus riquezas. Amén.
Primera de Juan 5:14, no lo abra, dice así: esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Cuando usted ora, ¿usted sabe que Dios le está oyendo? Si no, no ore. Si no, no ore, porque si usted no puede creer que Dios le oye, bueno, hay que arreglar otra cosa. ¿Qué, pastor? La fe. Cuando usted ora, usted tiene que estar seguro. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Cuando usted le habla a Dios, usted tiene que estar seguro que Dios le está oyendo. Porque si no, ¿a quién le habla? ¿Qué tira las palabras al viento? Usted le está hablando al Señor. Amén. Y el Señor no escucha a cualquiera, ¿eh? El Señor escucha a quién? A sus hijos. Aquellos que han sido pagados y comprados con la sangre de Cristo. Aquellos que han sido limpios de pecado. Amén. No, Dios escucha todo. No, hermano, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. Hijos son los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y por consecuencia a Dios como Padre. Amén. Esos sí son hijos. A veces confundimos. No, bueno, nosotros somos a imagen de Dios. No, nosotros somos a imagen de Adán. Adán fue creado a imagen de Dios, pero cuando nosotros descendimos de Adán, descendimos ya de un Adán que había pecado. O sea que la imagen de Dios se distorsionó. Amén. ¿Y a qué vino Cristo? Bueno, a arreglar esa imagen. A que nosotros podamos otra vez tener una relación firme con Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios dice, ¿querés tener una relación conmigo? ¿Querés tener algo que ver conmigo? Sí, Señor, más vale, es el creador del universo, por supuesto. Bueno, poneme en primer lugar. ¿Y cómo es esto, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Rendí tu corazón a mí. ¿Vas a comprar? Pregúntame. ¿Vas a vender? Pregúntame. ¿Vas a trabajar? Pregúntame. ¿Te vas a dormir? Orá. ¿Te levantás? Orá. Pastor. Sí, hermano. Sí, porque Dios no tiene que ser parte de su vida. Dios tiene que ser el centro de su vida. Amén. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Mire, si Plutón se perdiera, es el último planeta que ahora le dicen una estrella enana, no sé por qué. Pero bueno, si el planeta Plutón se perdiera, a nadie le molesta. Ahora, si se apaga el sol, ¿qué pasa? Estamos sonados, ¿no? Bueno, el centro de nuestro sistema solar es el Sol. El centro de nuestra vida y de nuestro corazón debe ser el Señor. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Yo soy la luz del mundo. Amén. Ahora, la tercera cosa que le dejan claro es que cuando nosotros no podemos hacer algo, o el mismo joven no podía cumplir con todas las cosas que tenía que hacer. Bueno, Dios mismo es quien nos ayuda. Ahí en Romanos 8, 26 y 27 dice que el Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda. Amén. Y dice Espíritu con E mayúscula, porque ¿sabe qué? Está hablando acerca del Espíritu de Dios. Y tenemos que entender este concepto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre está en el cielo, Dios Hijo a la diestra de Dios allí en el cielo. ¿Y quién es el que obra? ¿Quién es el que hace las cosas? ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Amén. ¿Y sabe quién es el encargado de llevar a la gente a que conozcan al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo? La iglesia de Cristo. Amén. Pero si nosotros no tenemos al Señor primero, no vamos a poder llevar a otros. Amén. Cuando el Señor le dice esto al joven, el joven decae su semblante y el Señor dice, es muy difícil que alguien entre. Entonces dice, oye, pero ¿quién va a entrar al cielo entonces? ¿Quién va a entrar al cielo? Porque no era solo, no estaban diciendo, acá somos todos millonarios, ¿quién va a entrar de nosotros al cielo? Tenemos millones cada uno. No era eso. El tema era la exigencia del Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque le dijo, tenés otra cosa en lugar del Señor. Hoy, hermano, hay más ídolos que en la época aquella. Amén. Porque nosotros creemos que ídolo es lo que tienen ahí, los muñecos que tienen en algunas iglesias o en algunos lugares. Y decimos, ay, esos son ídolos, son ídolos. Bueno, mire, toda imagen es ídolo. Si usted tiene un afiche de Messi colgado en la pieza, ojo, no sea San Messi. Amén. Ahora, que lo vea jugar, que le guste cómo juega, sí, bueno, a mí también me gusta. Es más, en alguna época por ahí jugaba parecido, pero han pasado muchos años y muchos kilos. Ahora, ¿el punto cuál es? El punto es que a veces no es un ídolo de madera, de yeso, de cartón. A veces un billete, como le pasaba a este joven, a veces un auto, una casa o varias, una persona. Ay, yo adoro a mis hijos. Mire, hermano, si usted adora a sus hijos, seguramente va a tener problemas con el Señor. Porque el único digno de ser adorado es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, más vale que uno daría la vida por un hijo. Escúcheme. Amén. Pero de ahí a adorar ya hay otra cosa. Amén. Ahora, otra cosa, o otro ídolo. Bueno, el deporte, las películas, los actores, los cantantes. Hoy hay un montón de ídolos, hermano. Hay muchísimos ídolos. Amén. Y es un problema para el cristiano y para los cristianos más jóvenes. Y no hablo de jóvenes en edad, sino hablo de jóvenes en el tiempo de que están con el Señor. Porque a veces pensamos que, bueno, yo no hago aquello, pero no tengo ídolos. Y el Señor nos lleva a reflexionar y dice, ojo, cualquier cosa que esté antes que yo es un ídolo. Yo tengo que estar primero. Amén. Sepa que si usted pone al Señor primero, de ahí para abajo, el Señor le va a ayudar siempre. Y usted va a hacer lo mejor que puede hacer. Amén. Mi esposa sabe que no ocupo el primer lugar en mi vida. El primer lugar lo ocupa el Señor. Pero si yo estoy con mi esposa todavía, es porque el primer lugar lo ocupa el Señor. Y si puedo ser un buen marido, es porque el primer lugar lo ocupa el Señor. Ella sabe que poniendo a Dios primero, yo soy mejor esposo. Amén. Ahora, tenemos que entender que todo es de Dios. Todo es del Señor. Amén. Y después de esto, el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Los hombres por sí mismos, hombre, mujer, no pueden entrar al cielo, no pueden dejar los ídolos, en algunos casos. No pueden transformar sus vidas, ni sus corazones. Para ellos es imposible cambiar un carácter, cambiar una manera de ser, cambiar un pensamiento. Es imposible. Hay gente que está cerrada en lo suyo y de ahí no se mueve. Bueno, el Señor dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Amén. Dios puede no solo transformar pensamientos y vidas, sino corazones, hermano. Amén. El milagro más grande, mire, a veces nos sorprendemos porque, no sé, alguien fue sanado de algo y el Señor hizo un milagro. Y gloria a Dios por los milagros en la salud que el Señor hace, que son necesarios. Pero ¿sabe qué? El milagro más grande, hermano, es que un día nosotros podamos llegar ante la presencia de Dios y el Señor nos diga, pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Porque aquí en la tierra aceptamos a Cristo y Él transformó nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Un corazón insensible que no le interesaba ni le importaba a Dios, en un corazón sensible a oír la voz de Dios y a obrar conforme a la voz de Dios. Amén. Ese es el milagro más grande mire, ese es el milagro más grande que puede existir en la creación. Que alguien cambie porque el Señor le ha cambiado en su interior. Amén.
Y después de eso, que el Señor dice, bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Mire, Dios, hermano, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Él todo lo conoce, Él puede estar o está en todos lados y Él tiene todo el poder. Amén. Dios no tiene poder, Dios tiene todo el poder. Amén. Por eso no hay nada imposible para Él. Ayer hacía un estudio acerca de la vida de Abraham y me hizo reflexionar en un montón de cosas. Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Ay, Señor, yo quiero que en mi vida vaya mejor. Entonces voy a hacer tal o cual cosa. No le preguntamos a Dios si quiere Dios que hagamos tal o cual cosa. Y muchas veces por ahí hacemos cosas con procedimientos medio dudosos, cuestionables. Y esperamos que Dios nos bendiga. Discúlpeme, así no funciona. Amén. Dios es fiel a su palabra. Amén. Pero, ¿cómo, pastor? Sí, mire, yo tengo que hacer lo que Dios quiere bajo los métodos, las reglas y las leyes que Dios quiere. Amén. Esto funciona así. ¿Por qué? Porque eso trae bendición a mi vida. Amén. Ahora, en el versículo 28, 29 y 30, que son los que vamos a leer ahora, Pedro, como no podía ser de otra manera, pega el saltito y dice, Señor, ¿puedo decir algo? Y eso es lo que vamos a leer ahora y hablar hoy. Mire lo que dice. El 18-28 dice así. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, el Señor, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Y si lo leemos rápido, tendemos a pecar. ¿Por qué? Y porque ve que tenemos que dejar todo. Tenemos que dejar madre, padre, hijo, suegra. Bueno, eso se puede discutir. Hijos. Pero no es eso lo que está diciendo. Mire, en el 28 dice Pedro, he aquí nosotros hemos dejado. ¿Y qué es dejar? Dejar es desamparar, abandonar, descuidar y olvidar. Bueno, precisamente el Señor no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque también hay otros significados, que es ausentarse, a veces quizás por un tiempo. Soltar algo. Amén. ¿Y cómo soltar algo? Bueno, recién precisamente hablábamos de eso. De poner al Señor en primer lugar y soltar lo que estaba en primer lugar. Que eso pase a segundo lugar. Amén. Pero también es encargar y encomendar. Yo siempre cuento que cuando nació mi hija, entendí mucho mejor la relación de un padre hacia un hijo, ¿no? Y entendí mucho mejor cuando Dios dice que nos ama como a hijos y un montón de cosas, un montón de palabras, fueron una revelación cuando fui papá. Yo le decía a Ale también, cuando estaba embarazada Mari de Cami, le digo, ahora cuando nazca vos vas a ver que, porque una cosa es el embarazo, pero cuando vos la tenés ahí, no quisieras ir a trabajar nunca más. Querés quedarte y cuidar a tu esposa y a tu hija y que no les pase nada y que no. Y bueno, sabe que nosotros vivíamos en Buenos Aires
Y allá, chiva la cosa. Encima nosotros vivíamos en un barrio tranquilo. Y yo me iba todo preocupado, ¿no? Y un día me acuerdo que el Señor me llamó la atención y me dijo, hijo, ¿qué te preocupa tanto? No, Señor, mi esposa, mi hija se quedan en casa solas. No son tuyas, son mías. Amén. Y tenés razón, Señor. Yo no puedo cuidarlas de todo, pero vos sí. Señor, perdóname. Cuida de mi esposa, cuida de mi hija. Vos no me miré, todavía no había nacido, hermano. ¿Sabes? No, me mirá con cara de perro triste como diciendo, ¿y yo? No, todavía no habías nacido. Y de ese día en adelante aprendí la lección. Y puse mi familia en manos de Dios. Cuando vino David, lo primero que hice, Señor, me acuerdo que lo sacaron en una incubadora y tuvimos que ir a otro piso y me mandaron a mí con él. Y ya de chiquitito me agarraba el dedo con toda la mano. Y ahí íbamos en el ascensor nosotros para arriba y yo le iba diciendo, Señor, es tuyo, no es mío, pero yo lo voy a cuidar con mi vida. Amén. Ahora, eso es lo que el Señor quiere que entendamos. Que todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es nuestro, es del Señor. Amén. El cuerpo, su cuerpo, mi vida, mi decisión, no es suyo. Hágase 10 centímetros más alto, hágase más flaco. ¿Sabe qué? Si fuera tan fácil. Hágase más rubio o más morocho. No puede, ¿no? No puede. Entonces no es suyo. Sin tintura, no sean tramposos. El cuerpo es prestado. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Amén. Su vida es prestada. ¿Por qué? Porque algún día usted va a tener que devolver. Dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Y el espíritu a dónde va? Al Creador. Vuelve de donde salió. Amén. Nada es nuestro, hermano. Nada. Todo es del Señor. Entonces, si todo es del Señor, ¿por qué vamos a poner otra cosa primero? Si Él es el primero. Amén. Y Pedro aquí le dice al Señor, Señor, nosotros hemos dejado. ¿Por qué? Porque dejar también es encargar o encomendar. Cuando usted pone algo en segundo lugar y pone en primero a Dios, usted le está diciendo, Señor, yo te pongo primero a ti para que tú te encargues de mi esposa, de mi esposo, de mi familia. Amén. Entonces usted le está encargando y encomendando a Dios sus familiares, su matrimonio, su trabajo. Amén. Y por consecuencia todo lo que usted tenga. Ahora, dejar es encargar, encomendar, soltar algo. Y después dice, hemos dejado nuestras posesiones. Bueno, posesión es tener algo en su poder, tener control sobre una cosa material. ¿Usted se acuerda que cuando el Señor le dijo, hijito, tiren la red a la derecha? Dice que sacaron la red y empezaron a sacar peces y dice que estaba tan cargada la red que tuvieron que hacerle señas que vengan los otros a ayudarle porque tantos peces tenía la red que se hundía la barca, ¿se acuerda? Dice que había 153 peces, ¿no? Para nosotros no encierra mucho ese número, ¿cierto? ¿No? ¿Qué quiere decir? Nada. Pero había un dicho en la región que decía que ¿cuántos peces habrá? Serán como 153 peces, qué sé yo. Como 1.000.000, ¿vio? Entonces se sacaron todos los peces. Dice que llenaron las 2 barcas.
Dejaron a la familia en una buena posición económica. No les hicieron pasar necesidad, porque están hablando de posesiones. Pedro dice, Señor, nosotros hemos dejado nuestras posesiones. Y cuando habla de posesiones, seguramente la barca la alquilaban a otro y con eso sustentaban a su familia. ¿Por qué? Porque Pedro era casado. ¿O usted se cree que tenía suegra porque era malo nomás? No, era porque era casado. Acuérdese cuando Jesús fue a la casa de Pedro, dice que la suegra estaba enferma. Entonces tenía fiebre. ¿Y Jesús qué hizo? La tocó y la sanó. Y dice que ella al instante se levantó y le servía. Amén. Y parece que Pedro se enojó por esto. Entonces después lo negó. ¿Se acuerda? Eso es un chiste. Ahora, Jesús en serio sana a la suegra. Si tenía suegra, tenía esposa, hijos. Amén. Ahora, él anduvo con Jesús peregrinando mucho tiempo, pero él no abandonó su familia. ¿Y cómo sabe usted, pastor? A ver, a mí me toca ir a Buenos Aires una vez al año. En realidad son dos, me hago el vivo y voy una. Pero tengo que dejar a mi familia unos días. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidades con el ministerio. Tengo que ir a cumplir. Amén. Porque también es trabajo del Señor. Hay otros pastores, por ejemplo, conocemos nosotros al pastor Fioretti, el pastor Juan Carlos es profesor del Seminario Bíblico de Fe. Se va durante una semana a servir al Señor y después vuelve a su casa, a otra provincia a enseñar la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo quiero que usted vea que no es que el Señor está diciendo que hay que abandonar todo, que hay que dejar todo. Y usted por ahí nos ve a nosotros y dice, bueno, pero ustedes dejaron todo. Quedó la familia allá, quedó... No siempre es así, hermano. Y mi familia está conmigo. Mi esposa y mis hijos. Amén. Mi madre, bueno, sabe ella. ¿Sabe qué me decía mi madre? Yo sabía que algún día el Señor te iba a usar, te iba a llevar, algo iba a hacer con vos. Entonces, si bien le cuesta que esté uno lejos, los nietos lejos, ella entiende que lo que estamos haciendo es para el Señor. Entonces, al mismo tiempo, hay un gozo y una alegría en su corazón. Amén. Ahora, mire lo que sigue diciendo después. Y te hemos seguido. Seguido es alguien que viene después, que viene detrás, que va en busca de alguien o algo, que se dirige o camina hacia eso que está buscando, que prosigue o continúa con lo que otro empezó. Es mirar algo fijamente. Amén. Pero también es ir en compañía de alguien. Es imitar a alguien que nos ha dejado un ejemplo. Eso es seguir. Por eso nosotros seguimos a Cristo. Nosotros, hermanos, no estamos solos. El Señor dijo, no os dejaré huérfanos. Les voy a enviar a tu Espíritu. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no se va a acabar. El mundo va a ser transformado. Por consecuencia, el Señor va a estar siempre con nosotros, por la eternidad. Amén. Ahora, mire lo que dice en el versículo siguiente. El Señor le responde y le dice, de cierto os digo. En ese de cierto os digo está diciendo, mire, escuchen bien lo que les voy a decir, porque esto que voy a decir a continuación se va a cumplir. Y es una promesa para todos aquellos que hagan esto. Mire, que no hay nadie que haya dejado, otra vez, dejado, la misma palabra, soltado, encomendar, ausentarse por un tiempo, casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. Y vamos a ir uno por uno. Casa. ¿El Señor nos dice que tenemos que dejar la casa? No. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Amén. ¿Por qué dice mayormente para los de su casa? Bueno,
porque en aquella época no existía la jubilación. Y cuando uno tenía familia también, cuando sus padres entraban en edad, tenía que sustentar a sus padres. Amén. Era la ley de la vida en aquel entonces. Usted terminaba cuidando a sus papás, hasta económicamente, ¿sí? Entonces usted tenía que proveer, usted tenía que trabajar para su familia y también para su padre y para su madre. Pero dice, y mayormente para los de su casa, esposa e hijos. El que no provee para eso es peor que un incrédulo, aunque se pase todos los días en la iglesia. Entonces el Señor, ¿qué está haciendo? ¿Hay que dejar la casa? No, no está diciendo que hay que dejar la casa. No está enseñando que hay que dejar la casa. Está diciendo que en algunos casos vamos a tener que ausentarnos por un tiempo. Que el Señor tiene que estar primero. Y ahora le voy a explicar, mire. Sigue diciendo, casa o padres. Una vez el Señor Jesús se enojó con los religiosos y le dijo, vosotros sois hipócritas, son unos mentirosos, son unos caretas, unos caraduras. ¿Pero por qué? Porque ustedes diezman la menta, en el eneldo y todo eso, pero aquello que sirve para dar sustento a vuestros padres, no lo dan. Y dicen, se lo damos a Dios. Y dejan que sus padres se mueran de hambre. Amén. ¿Qué hay que hacer primero? Primero hay que sustentar. Y si quedó algo, bueno, Señor, mira, me ha quedado solo esto. Toma. Amén. Ahora, no lo haga cargo a Dios de su mala economía. Amén. Aprenda a administrar, Amén. Aprenda a administrar en el Señor, hermano, Porque Dios es ordenado. Ay, entonces no le doy a Dios porque no me alcanza. No, mire, laburé extra, no sé. Porque usted tiene que ser sabio en lo que gasta. Amén. Y no, ¿sabe qué? Con el Señor no le puede echar la culpa a nadie, No, porque este gobierno, porque el anterior, porque no. Usted dice que tiene un Dios todopoderoso, sobrenatural, que Él todo le provee. Bueno, a ver la fe, viejo. Hay que poner la fe en práctica. Amén. Y damos gracias al Señor porque yo no puedo creer a veces, pero en estos momentos tan difíciles de la Argentina, los hermanos se cambian los coches, se compran coches, se hacen la casa. Y bueno, por ahí rabean un poquito con los albañiles, pero se está haciendo una casa en este momento en la Argentina, hermano. ¿Quién? Amén. El otro día hablábamos con una hermana y decía, mirá cómo me ha prosperado el Señor. Amén, en mi trabajo. La verdad que, hermano, yo le doy gracias al Señor. Y siempre oro y le digo, Señor, no le haga faltar trabajo a tus hijos. Y le daba gracias, hace unas reuniones hablábamos acerca de esto. Todos tienen trabajo. Y hasta las hermanas tienen trabajo. O sea, es algo increíble. Pero sabemos que es la mano de Dios también. Amén. Es la mano de Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, la Biblia es clara. Honrarás a tu padre y a tu madre. Amén. Ese, mire, es el quinto mandamiento. Antes de empezar con el prójimo, empieza con papá y mamá. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si usted aquí honra a su padre y a su madre, Dios le va a dar, no sé si más días, pero buenos días. Amén. Por eso usted tiene que honrar a su padre y a su madre. Y usted va a decir, bueno, pero mi papá no es cristiano. Mire, usted lo tiene que honrar, independientemente de lo que él sea y de cómo él haya sido con usted. Amén. Porque aquí no hay ninguna cláusula que dice si son buenos, si te trataron bien, si te amaron. No dice eso. Dios nos dice cómo Él quiere que seamos nosotros. Amén de cómo los demás nos hayan tratado. Amén. ¿Por qué? Porque quizá usted tenga razón y le pase como a mí, que al año y medio lo abandonó. ¿Y qué? ¿Y sabe que se genera en el corazón? Odio, rencor, broncas y un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando vino Cristo a mi corazón, empezó a decir, hijo, no quiero ese odio, no quiero ese rencor, no quiero que guardes eso.
Y empezó a tratar conmigo para llevarse todo eso. Al punto de que pude perdonarle. Y al punto de que 2 años antes que vengamos para acá, mi padre biológico apareció. Y yo pude verle cara a cara, mirarle en los ojos, sin odio ni rencor. Amén. Dios me mostró que Él había sanado mi corazón. Y hermanos, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Ahora, sigue diciendo, hermanos, ¿sí? Bueno, en 1 Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y muchas veces, bueno, sí, hermanos de sangre, pero también hermanos en Cristo. Porque a veces nuestros hermanos de sangre son un desastre. Y andan por la zanja, por la sequía, por todos lados. Y los amamos. Y decimos, ay, mi hermano, mi hermanito. Y venimos a la iglesia y un hermano nos dice algo, o lo miramos al hermano y decimos, ¿y este qué se cree? ¿Y este qué se comió? Y el hermano por ahí está queriendo cambiar en el Señor, ¿vio? Porque los cambios no son instantáneos muchas veces. Y está tratando el Señor con la vida del hermano. Y nosotros, a este no lo paso, a este no lo trago. Este no. Bueno, ¿sabe qué dice el Señor? Dice que si no podemos amar a nuestro hermano que vemos, no podemos amar a Dios que no vemos. Amén. Entonces yo puedo estar de acuerdo o no con lo que hace mi hermano o con cómo es mi hermano, pero Dios me manda a amarlo, a perdonarlo y a ayudarlo. ¿Cuánto más a mi hermano de sangre? Por eso hoy hablaba acerca de Mayra y Janina, una alegría que nuestros hermanos lleguen al Señor. Yo sabe cuántos años cuando vinimos acá no se congregaba mi mamá, no se congregaba mi hermana, no se congregaba mi hermano. Y yo decía, ay Señor. Y ahora se están congregando mi hermana, mi mamá. Bueno, de a poquito van volviendo. Amén. Y es un gozo, una alegría para uno. Me acuerdo que cuando fui a predicar ahí en enero en la iglesia de Tablada, estaba mi hermana, porque se congrega allí, y estuvo toda la predicación llorando, parecía María Magdalena, pobre. Y cuando terminábamos la reunión, yo, como no voy siempre a aquella iglesia, fui de visita, hice pasar a la gente que quería que oremos por ella, y pasó mi hermana, y oré por mi hermana. El Señor me dio el privilegio de poder orar por mi hermana de sangre. Amén. Y para uno, hermano, es un gozo, es una alegría. Porque cuando uno está en Cristo, ve las cosas distintas, ve las cosas diferentes, ve la vida de otro modo, hermano. A algunos se les cambia el presidente y se les mueve la estantería. Nosotros sabemos que nuestro Señor es Rey y Dios por los siglos de los siglos. Y esté quien esté y se cambie quien se cambie, no nos importa. Amén. Porque nosotros confiamos en el Señor. Amén. Y de eso habla el Señor, hermano. De que, bueno, muchas veces hay que dejar un poco todas estas cosas de lado. Hay que darle el lugar que le corresponde a cada persona, a cada cosa, a cada lugar. Amén. Después sigue diciendo hermanos o mujer. Y usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Tengo que dejar a mi mujer? No tiene que dejar a su mujer. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. No está diciendo que tenemos que dejarlas, está diciendo que tenemos que poner en primer lugar al Señor. Amén. Algunos son, usted los ve en la calle y son macho pecho peludo, ¿no? Y cuando llega a la casa, se dan cuenta que son lavarropa. Lo maneja la mujer nomás. No, hermano, escúcheme. Usted es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios. Primero está el Señor. Querida, vamos a hacer esto. Sí, no, momento, ¿qué dice la Biblia?
Amén. Nosotros con mi esposa nos hemos ahorrado un montón de discusiones. Porque ¿sabe qué hacemos? Porque, bueno, tenemos diferentes maneras de pensar. Nos amamos, pero no pensamos igual en todo. Entonces ella piensa de una manera, yo pienso de otra, pero la Biblia dice tal cosa. Amén. Y ahí se terminó porque ¿quién le va a ganar al Señor? Amén. Y si queremos verdaderamente seguir firmes y fieles, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. Amén. Aunque lo nuestro parezca una buena idea. Porque a veces parecen buenas nuestras ideas. A Sara le pareció buena idea decirle a Abraham que, che, ¿por qué no tenés un hijo con la chica esta, con la egipcia, con la que trajimos de Egipto? Mire, se fue Abraham a Egipto porque Dios no lo mandó. Él se va a Egipto porque hubo hambre. No tuvo confianza en el Señor. Hasta Abraham se equivocó, hermano. Se va a Egipto, vuelve rico, hasta las orejas, hasta la médula. Tiene problemas con Lot, con su sobrino Lot. ¿Por qué? Por la riqueza. Y se tienen que separar. Y a Sara se le ocurre una idea buenísima. Seguramente esta chica también la habían traído de allá, porque era egipcia Agar. ¿Y por qué no tenés con ella? Así se cumple la palabra de Dios. Y le quisieron dar una manito al Señor, ¿vio? Como si Dios necesitaría nuestra manito. Dios no necesita su ayuda, me ayuda, hermano. No, pero los tiempos de Dios se hace tarde. ¿Tarde para qué? Y porque ya me hago viejo. Escúcheme, Abraham fue papá a los 100 años. Sara no sé si 85, 90 tenía, andaba por ahí. Imagínese a esa edad ser mamá. Porque ahí no había cesárea, epidural, no había nada. Ahí como venía, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el punto en esto, hermano? La confianza en Dios. Creer que Dios lo va a hacer. Creer que Dios va a cumplir. Creer que verdaderamente Él es fiel a su palabra. Y ponerlo a Él en primer lugar. ¿Sabe cuánto le costó ese chiste a Abraham? Durante 13 años el Señor no le habló más. Durante 13 años, hermano, no oyó más la voz de Dios. ¿Por qué? Por desobedientes. Por no ser fiel a la palabra de Dios. Y usted va a decir, bueno, pero él no tenía Biblia. Mire, yo no sé cómo hacía Dios, porque yo no le puedo explicar cómo Dios le hablaba a Abraham, porque no estuve. Pero sí le puedo decir que le hablaba. Amén. Y Abraham sabía muy bien en quién había creído. Amén. 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 Muchas veces olvidamos que nuestras malas decisiones, el Señor las perdona. Nosotros pecamos, hermano, Dios nos va a perdonar. Porque Dios en su infinito amor y en su misericordia, Él nos perdona. Dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero las consecuencias de nuestros pecados, de nuestros errores, van a seguir, van a continuar. Amén. Eso no se detiene, ¿eh? Porque lo que sembramos cosechamos. Amén. Ahora, sigue diciendo, o hermanos o hijos. ¿Qué Dios enseña que hay que dejar los hijos? No, hermano, al contrario. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Dios se agrada de los hijos cuando obedecen a sus padres. Y cuando dicen todo, hermano, todo lo que va conforme a la palabra de Dios. ¿Me entiende, no? Si algo violenta la palabra de Dios, usted no debe por qué obedecer a su padre o a su madre. Pero si esas cosas no violentan la palabra de Dios, usted tiene que obedecer.
Amén. Ahora, el hijo obedece al padre que está presente. El hijo obedece a la madre que está presente. Si un padre o una madre no está presente, el hijo no puede obedecer. Entonces no está hablando de dejar de irse. Amén. Está hablando de dejar, en segundo lugar, de dejárselo encargado al Señor. Amén. Y de poner en primer lugar a Dios, para que yo pueda darle ejemplo, instrucción, enseñanza a mi hijo, pero al mismo tiempo confíe en que Dios va a tratar con él, con ella, para que el día de mañana ellos sigan siendo fieles a Dios. Amén. Porque cuando crecen, se terminó la música. Amén. Cuando vuelan de su techo, de su nido, se terminó la música. Amén. Ahora, sigue diciendo, por el reino de Dios. Bueno, ¿qué es el reino de Dios? Bueno, para esto tendríamos que ir al monte de la bienaventuranza. ¿Sí? Pero léalo en su casa, Mateo capítulo 5. Amén. Léalo en su casa, el monte de la bienaventuranza. Esas leyes son las leyes del cielo. Amén. Y nosotros tenemos que empezar a vivir esas leyes aquí en la tierra. Porque cuando muramos y vayamos a la vida eterna al cielo, las mismas leyes nos van a gobernar. Amén. Por eso dice que seremos bienaventurados, porque vamos a comenzar a disfrutar, a gozar aquí en la tierra parte o un pedacito o una gotita de lo que va a ser el cielo. Amén. Vivir por el reino de Dios, hermano, es preocuparnos por lo que Dios se preocupa. Amén. Y Dios no se preocupa porque el internet anda lento. Dios no se preocupa porque pinché la goma del auto. Dios no se preocupa porque hay o no sonda. Dios se preocupa por los perdidos. Amén. Mejor dicho, Dios se ocupa. Amén. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ocuparnos de las cosas de Dios. ¿Cómo nos ocupamos de las cosas de Dios? Mire, por medio de la oración y de la palabra, Dios le va a llevar a usted al lugar que Él tiene y quiere para usted. ¿Qué quiero decir con el lugar? A que usted pueda hacer las cosas que Dios quiere. Y a que Dios pueda hacer en su vida lo que Él tiene planeado para usted. Porque a veces los peores enemigos de Dios somos nosotros. Porque no queremos cambiar, no queremos que Dios haga, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos ir a la iglesia, no queremos estudiar. Pero sí queremos que Dios nos bendiga. Y discúlpeme, si no hacemos todo lo otro, eso no llega nunca. Amén. Pero me cuesta. Pero estoy cansado. Pero madrugué. Pero, mire, si usted se va a esforzar por alguien y por algo, hágalo para el Señor, hermano. Amén. Hágalo para el Señor. Porque es lo único que le va a rendir fruto. Amén. Mire, en el 30 dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. O sea que en este tiempo va a recibir mucho más. ¿Y qué quiere decir? Que yo voy a recibir más, ¿qué? Voy a recibir más padres, más madres, más casas, más hermanos, más hijos, más mujeres, más... No está hablando de más en cantidad. Está hablando de calidad, hermano. En la reunión pasada hablábamos de un versículo de Eclesiastés. Dice que hay gente que tiene mucho, pero Dios no le da el poder de disfrutar. Hay gente que tiene mucho en cualquier área que ustedes se pueda llegar a imaginar, pero no tiene paz. Amén. Mire, hermano, una vez se hablaba tanto del éxito en las iglesias
que yo busqué éxito en el diccionario. Y el diccionario decía, éxito es aquello que una persona logra alcanzar, aquel anhelo de su corazón. Amén. El éxito no es tener fama, fortuna y... El éxito es ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su vida? Yo le voy a contar lo que había en el mío. Yo desde chico quería tener una familia normal. Papá, mamá. Nunca pasó. Pero hoy como papá me toca formar esa familia. Papá, mamá, hija, hijo. Y puedo gozar y disfrutar de esa familia que yo tanto anhelé y soñé cuando era chiquito. Amén. Entonces, ¿sabe qué pasó? El Señor me ha dado éxito en un anhelo de mi corazón. Amén. Por eso muchas veces nosotros como jóvenes, cuando era joven, creíamos que ya estaba todo perdido. Y cuando el Señor llega a mi vida me dice, no, tranquilo. Conmigo las cosas son diferentes. Conmigo las cosas son distintas. No importa quién fue tu papá, no importa quién fue tu mamá, no importa quién fue tu familia. Yo estoy contigo y tu vida va a ser distinta. Amén. Y así es. Ahora, el Señor dice, no, va a recibir mucho más en este tiempo. En este tiempo. Aquí en la tierra, hermano. Usted tiene que aprender a disfrutar, a gozarse en el Señor. Usted tiene que vivir en paz. Amén. Van a venir momentos de llanto, van a venir momentos de angustia, van a venir momentos de necesidad. Pero ahí es cuando usted se tiene que agarrar fuerte de la mano del Señor. Y permitirle al Señor que haga en su vida lo que Él quiera hacer. Amén. No importa en dónde sea la necesidad, hermano. En el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en la mente, en el corazón, en el matrimonio, en la familia. No importa. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Pero usted confíe en Dios y confíe que en lo que Dios hace es lo mejor. Porque a veces confiamos en Dios, pero se hace las cosas como yo quiero. Y no, tenemos que entregarle el timón al Señor. Señor, haz como tú quieras. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo el apóstol Pablo. Y el Señor Jesucristo le dijo, entra en esta ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y Pablo pasó 1 día, 2 días, 3 días, ciego encima, no veía nada. Y me lo imagino a Pablo pensando, ¿cómo ahora voy a hacer? Encima quedé ciego, ¿cómo voy a hacer? Y en eso entra Ananías y dice, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino me ha enviado. Y dice que oró por él y recibió la vista. Mira, hermano, el Señor hace como Él quiere. Y lo que más me gusta es cómo termina esto, mire. Recibirá mucho más en este tiempo. ¿Sabe por qué dice este tiempo? El tiempo es un lapso. Es un lapso. 100, 90, 80, 70 años, no sé cuánto usted quiera vivir o cuánto el Señor le dé. Es un lapso. Pero después dice, y en el siglo venidero. Amén. En el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Hermano, por eso seguimos al Señor. Para eso servimos al Señor. Por eso venimos a la iglesia. Para que en el siglo venidero podamos estar con Él en la vida eterna. Sea fiel en lo poco y Dios le va a poner en lo mucho. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya.